Hay cosas que solo pasan en los hospitales, y casi siempre después de las 3 de la mañana. María acababa de empezar su primer turno nocturno en el Hospital General de Ciudad Juárez. Tenía 29 años, recién titulada, con la ilusión de ayudar a los demás y la firmeza de quien ha visto más dolor del que debería. Pero aquella noche no iba a enfrentarse a una emergencia médica, sino a algo que no enseñan en la universidad. A las 2:45 de la mañana, mientras revisaba los registros del piso, un paciente en el cuarto 113, un hombre mayor con insuficiencia cardíaca, le tomó la mano con fuerza inusual. Por favor, no la dejes entrar. Siempre viene después de las 3. María intentó calmarlo, pensando que deliraba por los medicamentos. Le inyectó un sedante leve y le dio una sonrisa profesional, aunque sus palabras la dejaron con un leve escalofrío. No sabía por qué, pero le costó volver a concentrarse. A las 3:12 de la mañana, mientras bajaba por el pasillo a revisar los signos vitales de otro paciente, la vio, una mujer vestida de blanco caminando al fondo del corredor. No se escuchaban pasos. No se movía como alguien normal. Se deslizaba como si no tocara el suelo. María pensó que era otra enfermera, quizá alguien de otro turno, o una doctora de guardia. Pero cuando trató de alcanzarla, la figura giró lentamente la cabeza. Y no tenía rostro, solo una piel lisa, estirada, sin ojos, sin boca. Y luego simplemente desapareció detrás de una puerta cerrada. Corrió a buscar a su compañera, Lupita, quien estaba terminando una ronda en pediatría. Le contó lo que había visto, esperando una risa o alguna explicación lógica. Pero Lupita se puso blanca. No fuiste la primera. Esa mujer, a veces la vemos, pero nadie quiere hablar de eso. Y siempre aparece después de las 3. Trataron de verificar si alguien más había entrado al piso. Buscaron en los registros. Nada. Ningún ingreso. Las cámaras instaladas por seguridad solo mostraban una imagen distorsionada. Como si algo en el pasillo hiciera fallar la señal justo a las 3:12. María regresó al cuarto 113 a las 4 de la mañana. El paciente ya no respiraba. Había muerto, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror congelada en el rostro. No había signos de sufrimiento físico, ni convulsiones, ni paros previos. El electrocardiograma simplemente se detuvo, como si su corazón se hubiera rendido de miedo. En el expediente solo anotaron muerte por causas naturales, pero María no pudo dormir durante días, porque al cerrar los ojos recordaba a la mujer blanca, deslizándose, y sabía que, esa noche, había sido testigo de algo que nadie podría explicarle con lógica. Hay silencios en los hospitales que gritan más que una alarma de código rojo. Y esa noche, el pasillo del cuarto 113 gritaba a su manera. Después de la muerte inesperada del paciente, María no lograba sacarse de la cabeza aquella figura blanca. A la mañana siguiente esperó al jefe de piso, el doctor Ramos, para informarle lo ocurrido. Intentó explicarlo con calma. Una mujer en uniforme blanco, sin rostro visible, que se desvaneció en el corredor. Ramos la interrumpió a mitad de frase. «¿Dijiste que iba vestida de blanco? ¿A qué hora la viste exactamente?» Cuando María le respondió a las 3:12, el rostro del doctor cambió. El color se le fue de la cara y por un momento pareció dudar en hablar. Luego solo murmuró, «Ya la han visto antes, pero no trabaja aquí». Ramos sacó una carpeta y le mostró una lista de turnos, empleados registrados, personal médico y de enfermería. Ninguna coincidía con la descripción de María.
Le pidió que no mencionara el tema a los familiares ni al resto del personal. Dijo que la situación estaba controlada. Esa noche, cuando volvió a su turno, María fue directamente a la sala de seguridad. Tenía acceso limitado, pero pidió el video de vigilancia del pasillo del cuarto 113 entre las 3 y las 3:30. El guardia accedió con desgano, como si ya supiera lo que iba a ver. En la grabación, la cámara apuntaba directamente al pasillo, hasta las 3:11. A las 3:12 la imagen comenzó a parpadear. La interferencia duró unos 15 segundos y luego la imagen volvió, pero con un ligero desenfoque, como si la lente estuviera empañada. Y ahí estaba, una silueta blanca, borrosa, caminando lentamente. Sin rostro, no parecía una persona, no parecía nada conocido. Eso ya pasó otras veces, dijo el guardia, pero el hospital prefiere no meterse. Siempre es en ese piso, siempre de noche. María regresó a su puesto, decidida a mantenerse fuerte. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero a las 2:59 de la mañana, la máquina de signos vitales en el cuarto 113 empezó a pitar. No había paciente dentro, estaba vacío desde la noche anterior. Entró sola, con la linterna encendida. El ambiente era más frío que el resto del hospital. Los monitores estaban encendidos, aunque nadie los había tocado, y en la pantalla del electrocardiograma se veía una línea de pulso, como si alguien, invisible, estuviera acostado ahí. María retrocedió lentamente. Cerró la puerta. Al volver al pasillo, escuchó una voz apenas audible detrás de ella. «No me dejes sola». No había nadie. A la mañana siguiente presentó una queja formal ante Administración, pero su informe fue archivado sin respuesta. En el sistema, el cuarto 113 aparecía como fuera de servicio por mantenimiento, aunque seguían ingresando pacientes esporádicamente. Esa noche, otro paciente fue asignado al cuarto, y a las 3:14 María volvió a verla. Esta vez, la mujer blanca giró la cabeza hacia ella y le sonrió, pero no tenía boca. Algunas puertas nunca deberían abrirse, y algunas historias deberían permanecer enterradas. Pero María ya no podía mirar hacia otro lado. Después de la segunda aparición, algo dentro de ella cambió. Ya no era solo miedo, era necesidad de respuestas. Nadie en administración hablaba del cuarto 113, y los médicos evitaban mencionarlo como si invocar su nombre trajera consecuencias. Con ayuda de un camillero que simpatizaba con ella, María consiguió acceso al viejo archivo físico del hospital. Entre cajas con polvo, encontró el legajo etiquetado como 113, caso cerrado 1998. No tenía derecho a verlo, pero lo hizo. El expediente hablaba de Inés P.G., enfermera con 5 años de servicio, excelente historial. Hasta que, en un lapso de 3 semanas, murieron 3 pacientes bajo su turno. Las autopsias no pudieron probar negligencia, pero las familias señalaron algo extraño. Todos los pacientes habían mencionado, antes de morir, que la enfermera blanca les hablaba de la muerte. Cuando se abrió la investigación, Inés fue suspendida. 2 días después fue encontrada muerta en el cuarto 113. Se había inyectado una dosis letal de insulina y había dejado una nota ilegible. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa grotesca. El informe médico decía que parecía forzada. Desde entonces, el cuarto quedó clausurado durante años, hasta que lo reabrieron por falta de espacio. María temblaba. Cerró la carpeta y decidió hablar con una enfermera mayor, doña Elvira, que llevaba más de 20 años trabajando allí. Cuando le mencionó el nombre Inés,
La mujer se santiguó y dijo, «Ella nunca se fue, solo espera el momento de volver a cuidar a alguien». Esa noche fue la última de María, no porque muriera, sino porque decidió renunciar. Pero antes de irse pasó por el cuarto 113 para dejar una vela encendida, por respeto a las almas que allí se habían perdido. La puerta estaba cerrada. Al colocar la vela frente a ella, escuchó, del otro lado, «Gracias, María. Ahora tú cuidarás». El piso entero se apagó por unos segundos. Cuando volvió la luz, la vela estaba apagada. Y desde entonces, cuentan que, a veces, los pacientes despiertan en la madrugada, sudando frío, y susurran, «No quiero que me toque, la nueva enfermera». No todos los reflejos devuelven lo que eres. Algunos muestran lo que quiere salir. Diego tenía 11 años y vivía con su madre, Clara, en una antigua casa de Puebla. No era rica, ni especialmente bonita, pero tenía algo que Clara amaba: silencio. Después de un divorcio doloroso, lo único que quería era paz para ella y su hijo. Durante los primeros días, Diego parecía tranquilo. Exploraba los rincones del lugar, hacía dibujos, hablaba con sus amigos por celular. Pero una noche, mientras se cepillaba los dientes, algo cambió. Clara lo escuchó gritar. Al correr al baño encontró a Diego paralizado, mirando el espejo. «Mamá, mi reflejo, no soy yo». Clara pensó que era imaginación infantil. Lo tranquilizó, lo llevó a la cama y revisó el espejo por sí misma. No había nada raro, pero Diego no durmió, y al día siguiente tampoco comió. Esa misma noche, cuando volvió al baño, se quedó de nuevo mirando fijamente el espejo. Clara lo observó desde la puerta. Su hijo levantó lentamente la mano derecha y el reflejo levantó la izquierda. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces Diego dio un paso atrás. El reflejo dio un paso adelante. Clara gritó y entró corriendo. El reflejo se alineó como si nada hubiera pasado. Diego lloraba. Le decía que el niño en el espejo no era él, que se movía distinto, que lo veía incluso cuando él no se miraba. «Dice que quiere salir, mamá. Dice que esta casa le pertenece». Clara decidió cubrir el espejo con una toalla y llamar al médico al día siguiente. Pero esa noche Diego volvió a levantarse. Fue al baño y retiró la toalla con manos temblorosas. El reflejo ya no era una copia. Lo observaba con ojos sin brillo, con una sonrisa torpe y torcida, como si no supiera cómo usar una cara humana. Diego retrocedió murmurando, «Tú no eres yo». Desde el pasillo, Clara lo escuchó hablar en susurros. «No puedes salir». Cuando llegó al baño, el espejo estaba completamente empañado. Desde dentro, Diego temblaba con los labios morados. «Me pidió que lo dejara entrar, que solo necesita un cuerpo». La toalla estaba quemada en una esquina. Y el reflejo no los imitaba más. Dicen que hay cosas que solo se revelan cuando uno mira con atención, pero María ya no quería mirar nada. La mañana siguiente fue silenciosa. Nadie mencionó a la mujer que cruzó el pasillo a las 3:12. Ninguna enfermera, ningún paciente, nada. Como si el aire mismo hubiese decidido callar. Pero María no podía fingir. Así que fue directo al jefe de piso, el enfermero Godínez, un tipo duro, con 30 años en el hospital. Ella le describió a la mujer: bata blanca, cabello largo, piel casi ceniza. Sin pestañear, él se quedó helado. Luego murmuró algo que no esperaba. «A ti también te tocó verla». Le pidió que lo acompañara a la oficina de seguridad. Ahí revisaron las cámaras de la zona donde María juraba haberla visto. Avanzaron hasta las 3:12 de la mañana. Y ahí estaba, una figura blanca, borrosa, deslizándose por el pasillo. Pero lo más perturbador fue que la cámara, como si reaccionara sola,
Se desenfocó justo cuando la figura se acercó. El lente tembló. La imagen se distorsionó como si el aparato intentara mirar hacia otro lado. Godínez murmuró: «Siempre hace eso, como si supiera que la están viendo». María se sintió desfallecer. Preguntó quién era. Godínez no respondió. Solo dijo: «No está en nómina, pero algunos dicen que sigue trabajando». Desde entonces, las noches se volvieron una tortura. María comenzó a notar cosas pequeñas: medicamentos que desaparecían, camas tendidas que nadie tocó, pacientes que decían haber recibido atención de la otra enfermera. Una madrugada, la señora del cuarto 117 le tomó la mano con fuerza. «Dígale que no quiero más inyecciones. Me arde todo». «¿Qué inyecciones?» «Las que me puso la de cabello negro, la que no habla». Ese mismo día, el paciente del cuarto 113, el mismo que había advertido a María, murió en medio de gritos. Cuando lo encontraron, tenía los ojos abiertos, fijos al techo, con una mueca de puro terror congelada en su rostro. Nadie entendía qué pasó. Sus signos eran estables. Pero en la sábana encontraron una marca. Una mano, marcada con sangre vieja, como si lo hubiese tocado desde el otro lado. La doctora de guardia pidió revisar el expediente del 113, pero el archivo digital estaba sellado, y en físico faltaban páginas. Esa noche María ya no durmió. Se sentó en la sala de descanso y escuchó pasos. Nadie entró. Vio una sombra deslizarse por debajo de la puerta, y en el silencio una voz suave, apenas un susurro. «Ya casi es la hora». A las 3:12 de la mañana se cortó la luz. Solo por 2 segundos. Pero bastó para que, cuando regresó, María sintiera el aire helado detrás de ella y un aliento tibio en su cuello. A las 3:13 de la mañana, cuando volvió la luz, María seguía inmóvil. Sintió que si volteaba, algo la estaría esperando justo detrás, pero no había nadie. Solo ese olor, algo entre alcohol, humedad vieja y flores marchitas. Al amanecer decidió hacer lo que nadie hacía: abrir el expediente del cuarto 113. No en el archivo digital, que estaba bloqueado, sino en la bodega física del sótano, donde los documentos polvorientos aún conservaban secretos de otro tiempo. Entre carpetas mordidas por ratas y sellos desvanecidos, lo encontró. Cuarto 113. Incidente 1998. Acceso restringido. El archivo estaba incompleto, pero lo que quedaba era suficiente para congelarle la sangre. El caso hablaba de una enfermera llamada Silvia Ortega. Tenía fama de ser eficiente, callada, pero algo rara. Una noche, 3 pacientes murieron en su turno. Las autopsias revelaron dosis letales de morfina. Al confrontarla, ella negó todo. Luego, desapareció durante 3 días. La encontraron en el mismo cuarto 113. Aparentemente se había inyectado un cóctel mortal de medicamentos. Murió con una sonrisa, como si supiera algo que nadie más comprendía. Después de eso, sellaron el cuarto durante años. Pero los reportes de pacientes hablando de una enfermera silenciosa comenzaron a multiplicarse. Algunos la describían tal como María la había visto: vestida de blanco, piel pálida, cabello negro sobre la cara. El expediente terminaba con una nota del director de la época: «No podemos seguir ignorando los testimonios. Se recomienda clausurar el cuarto de forma definitiva, pero por razones administrativas permanecerá abierto». Esa misma noche, María recibió su último turno. Apenas cayó la noche, notó que algo estaba mal. Las luces del pasillo titilaban. Las enfermeras evitaban el ala donde estaba el 113, como si supieran. A las 2:58 de la mañana, María sintió que debía ir.
como si algo la arrastrara. Caminó por el pasillo, y a medida que se acercaba al cuarto, el aire se hacía más espeso. El número 113 parecía vibrar. Estaba abierto. Adentro todo lucía normal. Una cama vacía, cortinas limpias. Pero el espejo del baño estaba empañado, y alguien había escrito con un dedo: ¿Ya me extrañaban? Un ruido detrás de ella la hizo girar. Allí estaba, la misma mujer, la misma bata, pero esta vez la vio claramente. Tenía los ojos en blanco y sonreía. No caminaba, se deslizaba, como si flotara sobre el suelo. María gritó, corrió, las luces explotaban a su paso. La alarma de incendios sonó sin razón, pero nadie del personal se movía, como si no oyeran nada. Llegó a la salida de emergencia. Al girarse por última vez, la figura la observaba desde el otro extremo del pasillo. Pero esta vez, Silvia Ortega le habló. Tú también cuidas, ¿verdad? Entonces sabes lo que duele que te olviden. Al día siguiente, María presentó su renuncia. No dejó explicaciones, solo escribió una nota. No se queden solas en la madrugada. A veces la que da el medicamento no está viva. Hoy el cuarto 113 sigue en uso. Cambian las sábanas, entran nuevos pacientes y a veces, entre sueños, todavía se oye un susurro. Ya me extrañaban.